Vuelta al Día con Hernán Higuera. Bien, el día de hoy amanecemos con una nueva temática que abordar, y es el hecho de que el presidente de la República ha decidido plantear la propuesta de ir a una asamblea constituyente para resolver los temas que la Corte Constitucional no le ha permitido, según dice la carta expuesta a los ecuatorianos. El proceso de una constituyente incluye obligatoriamente por lo menos unos 3 procesos de votación. Una primera consulta popular, decíamos al inicio de este noticiero, una elección de asambleístas constituyentes y finalmente el referéndum para decidir si la nueva constitución se aprueba o no. Pero hay un proceso que hay que seguirlo y es el que ha empezado el día de ayer. Está Aldrin Gómez con nosotros, abogado constitucionalista. Aldrin, muy buenos días. Daniel Noboa se suma a la lista de mandatarios que buscan tener su propia constitución. ¿Cómo observan ustedes esta decisión y los argumentos por los cuales envía a la Corte Constitucional como el último recurso que le queda para aprobar lo que la Corte Constitucional no lo ha hecho? ¿Cómo le va, don Hernán? Un placer estar con usted buen día. Y con toda la distinguida audiencia de FM Mundo. Como usted muy bien lo anotaba, son 3 momentos y eventualmente un cuarto momento que tendría que pasar, ¿no?, para una eventual asamblea constituyente. La primera, la consulta popular de convocatoria, y luego la elección de asambleístas, la aprobación de la propuesta y, como pasó en el año 2009, pues de aprobarse la Constitución, una eventual elección de las autoridades con base en las nuevas reglas, ¿no? A ver, lo que nos ha dicho el presidente Noboa básicamente es que, dado que ha existido prácticamente la puerta cerrada por parte de la Corte para los cambios que el presidente ha querido, ahora pues nos lleva a una nueva constituyente. Yo creo que el presidente de la República y sus asesores deben tener muy claro que, mire, ya se han convocado siquiera unas 12 asambleas constituyentes anteriormente y ninguna ha pasado, ¿no? Y esto porque la Corte Constitucional, de cierto modo, ha blindado el régimen constituido con requisitos que son muy complejos de superar. Ajá. Dentro de los primeros requisitos está primero un escrito de justificación de vía, ¿no?, donde deben existir prácticamente unas razones coherentes que justifican una nueva constituyente. Y aquí se tiene que justificar por qué los otros mecanismos, la enmienda constitucional, la reforma parcial, no son suficientes para incluir los cambios que el presidente necesita. Entonces, eso quiere decir que el presidente de la República no puede decirnos de modo genérico o general que necesitamos una nueva constitución. El presidente de la República tiene que decirnos por qué necesitamos una nueva constitución, para qué necesitamos una nueva constitución y por qué es el momento para una nueva constitución, ¿no? Yo creo que, como le digo, pues estos requisitos son muy complejos y el presidente de la República ya ha saboreado las derrotas en la Corte Constitucional. Es decir, él ya sabe lo que es la aplicación rígida y estricta de la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional, ¿no es cierto? Luego de eso viene algo que es más complejo todavía, los considerandos y la pregunta para convocar a una constituyente. Y recordará usted que, por ejemplo, en el caso de la reducción de los asambleístas, simplemente la Corte advirtió que los considerandos no contenían información clara de por qué el presidente de la República quería reducir los asambleístas, ¿no? Y aquí la Corte, yo creo que ha sido más estricta inclusive que en el primer momento, porque esos requisitos de libertad, sobre todo del elector, son muy complejos de superar, ¿no? Ahora hay que revisar también que el presidente en su carta dice que la Corte Constitucional, haciendo activismo político, no le da paso a sus propuestas, cuando hemos visto
que el equipo jurídico del presidente Daniel Noboa ha tenido los problemas para que las propuestas cumplan primero los requisitos legales para llevar adelante la consulta popular, pero él no lo admite. Y entonces nos invita a los ecuatorianos a ir a una constituyente con los costos que eso implica, en medio de un país en donde ya los médicos tienen que vender hot dogs, donde ya se suspende la comida para los pacientes de los hospitales. Y entonces, claro, saltan las inquietudes sobre las prioridades, la pertinencia, si es que efectivamente la Corte Constitucional va a dar paso a una asamblea constituyente. Y lo otro, pensando un poco más allá, ¿tenemos políticos preparados para que hagan una nueva constitución? Ese es otro aspecto que no sé si el presidente de la República ha tomado en cuenta, ¿no? Como usted muy bien la nota, cuando se remite toda la documentación, digamos así, ¿no? Para que la gente nos entienda, a la Corte, para que analice la eventual constituyente, se debe remitir un estatuto electoral, ¿no es cierto? Y aquí, claro, la Corte Constitucional ha determinado que se busca asegurar de cierto modo que los constituyentes sean elegidos democráticamente, no a dedo, como ya nos lo decía, lo recordará usted, pues el ex ministro de la Gasca, que también fue abanderado de esta propuesta, que no se necesitan asambleístas elegidos de forma democrática, sino prácticamente a dedo, y eso es lo que también nos preocupa. Mire, yo creo que el presidente de la República y su equipo jurídico, si no han logrado pasar el tamiz de situaciones o de preguntas, mejor dicho, anteriores, que de cierto modo no son tan complejas, o al menos no requieren la exigencia de una asamblea constituyente, si el presidente va a mantener esa línea jurídica de argumentación, política de argumentación, ya podemos ver qué es lo que pasará en la Corte Constitucional, ¿no? Más aún como cuando usted lo anota, me parece que el presidente de la República se ha abierto bastantes frentes. Uno de esos, y muy importante, creo yo, no porque el tema no haya estallado todavía, ojalá que no estalle en realidad. Yo estoy de acuerdo con el tema de un análisis focalizado, correcto, de los subsidios, pero ese es un frente que yo creo que el presidente de la República todavía no lo logra dimensionar. Luego a eso, claro, uno entiende que los subsidios han sido eliminados porque el país necesita dinero, como usted muy bien lo nota. Estamos en crisis de salud, estamos en crisis de educación, estamos en crisis de seguridad, y ahora anotarnos una consulta política con el costo que esto trae, me parece que es algo que no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. En cuanto a plazos, ¿cómo es el trámite? Para tener un poco claro, después de que el presidente envía esta propuesta a la Corte Constitucional, ¿cuáles son los procedimientos y los pasos que hay que seguir? A ver, lo que va a pasar es que el presidente de la República tiene que remitir básicamente tres cosas, ¿no? Primero, los considerandos, los anexos, ¿no es cierto?, la pregunta, y tiene que remitir el estatuto con el que se va prácticamente a elegir a los asambleístas constituyentes. Lo que pasará es que la Corte se pronunciará respecto de la pertinencia. La pertinencia, ¿no? Si es que en efecto es necesaria una asamblea constituyente o existen otros mecanismos por los cuales se puedan realizar las reformas que el presidente de la República dice serían el objetivo de la asamblea constituyente. Luego de eso viene pues el análisis de los considerandos y de la pregunta. En el análisis de los considerandos, la Corte Constitucional analiza primero que no haya una inducción a la respuesta, ¿no? Que sea un considerando que tenga información objetiva, ¿no es cierto? Que no tenga cargas subjetivas, eso es lo que conlleva el principio de libertad del elector, y luego analizará la pregunta, una pregunta que de igual manera no induzca la respuesta, una pregunta que no tenga cargas subjetivas, ¿no es cierto? Y que no sea compuesta, además, recordará usted que esa fue una de las razones por las cuales se cayó el tema de los casinos en la última consulta en la Corte Constitucional, por tener preguntas compuestas. Y luego de eso, claro, ya vendría prácticamente la consulta popular de convocatoria con el dictamen favorable
de la Corte Constitucional. Entonces, nosotros estamos hablando que entre lo que se remite la propuesta hasta que efectivamente existe un referéndum de aprobación de la propuesta de la nueva Constitución, no estamos hablando de menos de un año, año y medio, ¿no? Y eso como rápido. Así que tenemos para largo el tema propuesto por el presidente. Doctor, gracias por atendernos, doctor Granizo. Gracias a usted. Perdón, doctor Gómez, discúlpeme, por favor. Le agradezco, doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, por atendernos en estos minutos, analizar el proceso y también la situación política y jurídica de este tema de la constituyente.